Hola chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un pequeño tutorial acerca de la emulam de Nintendo Switch, ¿vale? Por acá tengo mi Nintendo Switch y esto ha sido un tema que me han preguntado mucho y ha sido bastante recurrente, y es el cómo pasar una emulam de una micro SD pequeña, por ejemplo de 64 gigas o de 32, bueno, de 64, que de 32 no se puede, a uno más grande, por ejemplo de 128, 256 o 400 GB. Vale, es lo que me han preguntado mucho, y la verdad es que es bastante sencillo de hacer. Lleva sus pasos, pero con el conocimiento que tenemos hasta ahora, cualquiera puede hacerlo sin mucha complicación. Vale, entonces, tengo por acá mis dos micro SD. Tengo la micro SD que vamos a decir que tiene los archivos antiguos, y tiene la emulam de, de nuestro sistema, ¿vale? Y acá tenemos la micro SD, eh, la nueva. Esta tiene 128 GB y esta tiene 64 GB. Entonces, lo que queremos pasar es el contenido y tanto la emulam para esta micro SD. Existe un método bastante fácil de hacerlo y ya se puede hacer ahora mismo, y es simplemente coger y de esta micro SD eh, copiar todo menos la carpeta Nintendo hacia la otra micro SD. Eso es el primer método, y desde el emulam de aquí sacamos los save con checkpoint, creamos una nueva emulam en esta micro SD y pues instalamos todo de cero, ¿vale? Que es lo que no queremos hacer. Hoy ya ese método funciona, porque básicamente estarías haciendo una nueva emulam y estarías importando tus partidas guardadas que tenías, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una cosa totalmente diferente. Vamos a, bueno, copiar todo lo de esta micro SD hacia esta, y vamos a importar la emulam de aquí hacia esta micro SD, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer con la nueva micro SD es hacer una emulam en ella, ¿vale? Tenemos que hacer una emulam en ella con nuestra consola o alguna de nuestras consolas. Da un poco igual porque al final vamos a terminar sobreescribiéndola, ¿vale? Con la NAND de vuestra consola. Pero sí tenéis que crear primero que nada en esta micro SD una emulam. Ya si habéis creado una emulam en esta micro SD, me supongo que sabrán cómo crear una emulam en esta. Así, de todas maneras, os voy a dejar un link aquí por la esquina por acá, para el que no sepa crear una emulam de cero con Gcade, ¿vale? Con SXOS debería funcionar igual, pero no lo he probado, ¿vale? El que he probado y ha tenido éxito ha sido con Gcade. Vamos a pasar una emulam de Gcade, hecha con Gcade, con el tuto ese que les dejé arriba, hacia otra micro SD, ¿vale? Entonces, el primero que nada, ya les digo, lo primero que tienen que hacer es crear una emulam en esta micro SD. Ese es el primer paso. Segundo paso, iba a ser copiar todo lo de esta micro SD, el contenido de la carpeta que tiene los datos, hacia esta micro SD. Todo, absolutamente todo. Y en el tercer paso vamos a coger y vamos a dumpear la emulam de aquí hacia nuestro PC. Y luego, con nuestro PC, vamos a restaurar esa emulam que dumpeamos en esta micro SD, con el PC. O sea, aquí no ocuparemos la Switch para nada, prácticamente, más que para probar si todo salió bien al final, ¿vale? Entonces, ya tengo una emulam creada acá y otra acá, obviamente, para ahorrar algo de tiempo. Pero sí necesitáis crear una emulam acá antes de empezar el proceso, ¿vale? Tenéis que la nueva micro SD tenéis que formatearla, crear una nueva emulam, preferiblemente formatearla en FAT32, usar cualquier programa que queráis, GUI format, pero tiene que estar en FAT32, ¿vale? Ya si después ustedes actualizáis a XFAT y sabéis lo que estás haciendo, pues la formateáis en XFAT, pero formatearla en FAT32. Y no me preguntéis por favor más que si las dos particiones las formateo en FAT32. A ver, cuando tú haces emulam, tú estás creando una partición para los datos, que puede estar en FAT32 o lo que sea,
Y la otra partición es datos en bruto. No es ninguna partición con ningún tipo de formato, no es un fichero que tú puedas coger y copiar hacia otro lado. No es un archivo que puedas ver con el explorador de Windows. De hecho, el explorador de Windows te pide formatear esa unidad. Entonces, esa unidad son archivos en bruto, información en bruto, que es una copia exacta de vuestra ENAN, ¿vale? Entonces, vamos a pasar al PC y vamos a pasar a copiar los archivos de esta a esta y a dumpear vuestra EMUNAN, ¿vale? Entonces, yo voy a usar en mi caso un adaptador de micro SD común para conectarlo a mi PC, ¿vale? Entonces, vamos a pasar al PC. Vale, ya estamos aquí en el PC y primero que nada voy a conectar la de 64 GB. Tengo la micro SD de 64 GB y la inserto. Vale. Si os pide que formateéis, le decís claramente que no. Vale. No queréis formatear vuestra micro SD. Vale. Entonces yo voy a ir aquí y un segundito para recortar un poco. A ver. Entonces lo primero que vamos a hacer, tenemos dos particiones, como pueden ver, que esta sería la de Munan. En caso de que la tengáis oculta no pasa nada, el programa NX Navigable lo detecta igual. Pues si le habéis quitado la letra en alguno de mis tutoriales, no pasa nada, ¿vale? De todas maneras se lo podéis volver a poner con el mismo programa, pero bueno, igual no pasa nada, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es acceder a la partición de datos donde está vuestros archivos, tanto la carpeta Nintendo como cualquier otra cosa, y lo vamos a copiar acá. Vamos a crear una nueva carpeta en el PC y la voy a nombrar como Mi Back. Vale. Y aquí voy a copiar todo lo de la micro SD. Vale. A ustedes se os demorará más. Yo estoy trabajando con los archivos esenciales, así que tengáis paciencia a que termine, ¿vale? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es dumpearle Munan y voy a meter un cortecito porque son 30 GB que se tienen que dumpear. Y bueno, pues en mi caso también va un poco a toda pastilla porque uso un SSD. Entonces, pues nada, ya tenemos un backup de los archivos en la micro SD de la memoria antigua. Lo siguiente será, abrimos NX NAND Manager, que os voy a dejar un enlace en la descripción. Y una vez conectado, le decimos, vamos a dumpear nuestra EMUNAN. Entonces, vamos, File, Open Drive, y nos dice, escaneando disco físico, y nos dice, he encontrado una NAND en el disco tal, que sería el que tengamos conectado, ¿vale? Lo seleccionamos y nos dice, como pueden ver, ya esta NAND tiene incluido el boot series BO1 porque es una EMUNAN y se escriben todos juntos. Vale, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a dumpearlo. Ocupamos el botón de acá y decimos Full Dump. ¿Dónde lo queremos dumpear? Pues yo lo voy a dumpear en aquí. Un segundito. Hostia. Aquí. Vale. Se va a llamar fullnan.bin. Entonces lo dumpeamos ahí. Como pueden ver ahí empieza. Y sí, esto va a tardar su tiempo, ya que tienen que dumpear 30 GB, así que sed pacientes. No desconectéis la micro SD y esperad. Yo voy a meter un corte en el vídeo y bueno, cuando ya esté a punto de terminar voy a seguir, ¿vale? Entonces, corte. Vale, ya terminó y dice dumpeado y verificado. Vale, con eso tenemos aquí un archivo de unos 30 GB aproximadamente. Y acá tenemos el backup de la otra partición, que era la que teníamos los archivos, ¿vale? Entonces ya podemos sacar nuestra micro SD de 64 GB y bueno, pues procedemos a lo siguiente. Vale, esta micro SD no la borren ni nada hasta que no terminen el proceso.
y confirmen que todo funciona bien en la otra NAND, ¿vale? Entonces, insertamos la micro SD de 28 GB y como pueden ver aquí está la partición de datos y acá la partición de monad. Vale, esto lo cerramos y... Vale, lo cerramos y ya está. Vamos a volverlo a abrir. Y lo primero que vamos a hacer es pues restaurar los archivos. Copiamos los archivos, nuestros archivos, a la micro SD en la partición de datos. Con esto tendríamos lo que serían los juegos y eso, que están en la carpeta Nintendo y demás. Pero entonces para que la nueva emuNAND coja esos juegos tiene que ser la anterior. Entonces, reemplazar sí. Vale. Entonces lo siguiente sería, decimos, otra vez venimos al NX NAND Manager. Vamos a esperar que esto termine. Ok. Vale. Terminó la copia y ya copiamos los archivos y ahora lo siguiente sería aquí. Lo siguiente sería restaurar el full NAND en la emuNAND que nosotros tenemos. Entonces vamos al NX NAND Manager y le decimos File, Open Drive y como pueden ver nos sale un Physical Drive 1 que es la de memoria de 128 GB con nuestro emuNAND creado. Lo seleccionamos y como pueden ver aquí está nuestro emuNAND. Yo le metí mis bits así que me dice la versión y eso, pero no es necesario que ustedes lo hagan, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es decirle Full Restore. Full Restore y vamos a coger esta emuNAND de acá, ¿vale? Entonces cogemos el archivo full NAND y le decimos que lo restaure en ese emuNAND. Dice, you are about to restore the existing drive, are you sure you want to continue? O sea, ¿quieres restaurar esta NAND en el archivo existente? Pues sí, quiero restaurarla ya que ese es mi emuNAND. Le decimos que sí. Y cuando esto termine, ya sería todo. O sea, una vez que termine de restaurar la emuNAND acá, ya estaría. Tendríais vuestra micro SD de 128 GB, tal cual como tenéis la de 64. Ya la de 64 la podríais reparticionar y quitarle el emuNAND y todo lo demás, porque todo lo tendríais en la otra. De todas maneras, probarlo bien, que lo tengáis todo correcto y que no tenga no haya ningún error ni nada por el estilo, ¿vale? Probarla bien antes de desechar vuestra antigua micro SD y usarla para otra cosa, ¿vale? Pero en sí sería todo el proceso. O sea, lo que estamos haciendo es cogemos los archivos de la primera partición que podemos ver con el explorador y los copiamos al PC. Luego cogemos la partición de emuNAND que está en RAW y con este programa de NX NAND Manager lo dumpeamos a un archivo que podamos usar, un archivo binario que sería el full NAND, ¿vale? Que sería este de acá. Luego sacamos esa micro SD, ya que tenemos todo lo que necesitamos de ella, ponemos la nueva y la nueva tiene que tener ya una emuNAND hecha, que como les dije, aquí arriba teníais un enlace de cómo hacerle emuNAND, pero bueno, ya casi todos los que estáis aquí es porque ya habéis hecho un emuNAND, bla bla bla. Entonces, ponemos una micro SD con una emuNAND hecha y lo único que tenemos que hacer es copiar nuestros ficheros que estarían aquí, los ficheros de la micro SD, los ficheros que podemos ver, y luego restauramos el archivo binario de la emuNAND. Y con eso ya estaríamos pasando de un lado a otro la emuNAND, simplemente con conectar las dos micro SD a un PC. O sea, no estaríamos ocupando la Switch para nada. Lo ideal sería que pudiéramos hacerlo desde la Switch. Esperemos que GK lo implemente en algún momento y podamos simplemente con un pulsar de botones podamos dumpear y restaurar nuestra emuNAND a voluntad y pasarla a otra micro SD, ¿no? Sería lo ideal, poderlo hacer desde GK, pero por de momento la opción está, pero no funciona. O sea, la opción de dumpear y restaurar emuNAND existe en GK, pero hasta donde yo sé no funciona correctamente.
no lo detecta bien y solo te permite restaurar y no te permite dumpear la emunam. Así que de momento, pues este programa nos viene de puta madre, ¿vale? Entonces nada, voy a hacer un corte y, y ya nos veremos. De todas maneras, cualquier pregunta que tengáis acerca del proceso, yo creo que lo he dejado bastante claro y es bastante sencillo. Pero de cualquier pregunta podéis preguntarme por mi Discord, ya que me es más sencillo responder por ahí, además que hay más personas además de yo. Y preferiría eso a que me habléis por acá por YouTube. Si queréis dejar un comentario por aquí por YouTube, también podéis dejarlo. Pero principalmente voy a estar atendiendo siempre mi Discord, que es lo y vais a conseguir ahí la ayuda más rápido, ¿vale? Entonces, por eso les dije en el último video que hice de Resize Emunan, o sea, cambiarle el tamaño a la Emunan, eh, como que ya con esto que teníamos hecho ya podíamos, si eras inteligente, podríais emigrar una Emunan a la otra, porque estamos usando el mismo programa y estamos haciendo casi lo mismo, pero bueno, sin cambiar el tamaño. Otra cosa que debéis tener en cuenta, si hicisteis el video de Resize Emunan, por desgracia, cuando uno hace un cambio de tamaño de la Emunan, el programa de NXNAND Manager deja de reconocer ese Emunan porque no tiene el tamaño de una Emunan. Entonces, estáis hacerlo si estáis seguros. O sea, si ya le cambiáis el tamaño, entonces ya tendríais un pequeño problema. A no ser que, bueno, tendríais que usar otro programa, por ejemplo, como Disgenius o cualquier otro programa que os permita coger esa partición y dumpearla a un fichero en binario. O sea, totalmente en bruto, sin transformarla ni nada, simplemente cogerla y todos los ficheros tal cual está y ponerla en un fichero. Con eso podríais usar el makeemu perdón, podríais usar el makeemu para restaurarlo. Pero bueno, ya os digo, no necesitáis más nada, simplemente seguir el tutorial como hasta ahora y os saldrá bien. Sencillito, de poner las dos micro SD del PC, usáis el programa, no hay mucho que entender, simplemente hacéis un dump hacéis un backup de la Emunan con el PC, hacéis un backup de todo y luego ese backup lo restauráis en la otra micro SD. No tiene más. Es así de sencillo, ¿vale? Y cualquiera que tenga Windows 10 puede hacerlo. ¿Vale? Ya cuando en el futuro salga un tutorial perdón, se puede hacer con Gcade directamente, pues ya sacaré un tutorial de cómo hacerlo con Gcade o ya veré qué hago, ¿vale? De momento este es el método que he encontrado que es factible, por decirlo de alguna manera, que es factible y que se puede usar. Y he visto algunos youtubers también hacerlo, pero hasta ahora no he visto a nadie haciéndolo con este programa a pesar de ser muy sencillo y muy intuitivo. A lo mejor no lo he visto. Pero bueno, con esto ya estaría. Este programa es muy fácil de usar y podéis hacer varias cosas con él. Ya os digo, si tenéis la VK podéis incluso poner incógnito a un Emunan directamente desde aquí. Cambiar el auto RCM, cambiar el tamaño de la NAND. Entonces, está bien, está muy bien este programa, a mí me gusta. Y tiene una cantidad de opciones que están guapas, tan fácil de entender y demás. Vale. Lo que yo creo que no puedo hacer es... Ah, vale, sí. Sí, también puedo hacerlo tal cual como lo hace el... Bueno, yo creo que lo único que no puede hacer es como hace Hack This Mount, que es... bueno, eh, montarlo. Montar las particiones. Yo creo que eso no lo puede hacer. Déjame ver. No puede hacerlo. No puede dumpear, no puede montar la partición como discos. Pero bueno, tampoco lo necesitamos mucho. Pero bueno, ya os digo, la opción de cambiar el tamaño de la Emunan está muy bien. También podéis hacer varias cosas de incógnito, todo el auto RCM y todo eso, todo lo podéis hacer desde aquí, ¿vale? También podéis restaurar el prodinfo de vuestra consola con otro prodinfo que tengáis por ahí, uno que esté encriptado, por supuesto. Pero bueno, nada chicos, voy a hacer un cortecito y ya cuando esté listo, pues seguimos, ¿vale?
y ya finalizamos el video porque sería ya el último paso, ¿vale? Pues eso sería todo. Restore full NAND completado. Esto lo podemos borrar si quieren. Y ya en vuestra micro SD estaría todo listo. Podemos revisar otra vez. A ver. Si no hay ningún error, debería salir. A ver. Open Drive. Físico. Analizando. Y nos dice que hay un emunan de manera correcta ahí. Pues bien, perfecto. Vale, ya estaría. Ya estaría nuestra migración completa. Vale. Una cosita que se me había pasado, y lo voy a decir ahora, es que tenéis que corregir el sector de vuestra micro SD, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, es una nueva micro SD y obviamente empieza la emunan en un sector diferente. Entonces, es sencillo, ¿vale? Sería el último paso en caso de que vuestra emunan no os arranque. Venimos aquí a Hikate, MMMC y le decimos Migrate. Si no os aparece aquí como SD RAW, vamos aquí y le decimos Migrate MMMC. Dice Found SD Partition Based. Do you want to repair the config for it? O sea, reparar la configuración para la emunan en partición. Simplemente le decimos que continuar y eso sería todo. Ya os saldría aquí y os saldría el sector corregido, que sería el sector correcto, ¿vale? Justo aquí os saldría el sector. A ver si puedo enfocarlo un poquito con esto. Bueno, no se ve perfecto, pero ¿qué se le va a hacer? Pues nada, eso sería todo. Simplemente corregimos el sector y lanzar y atmosphere con emunan activado, ¿vale? Ya que os salga el SEP es una buena señal, ya que os dice que cargó la emunan. Vale. Esta es mi micro SD de 128 GB, a la cual le dumpié le restauré el emunan de la... O sea, hice una migración del emunan de la de 64 a esta. Ya, lo único que tenéis que hacer es eso que les dije. Simplemente corregir lo del sector y ya os funcionaría, ¿vale? Y como pueden ver aquí, en consola estaríamos usando emu. Vaya la cámara esta. A ver si por aquí se quiere enfocar. Bien. Tengo que subirle un poco, tengo que ajustarle la tonalidad de la cámara. Esta, como pueden ver ahí, dice 9.1.0 AMS y al final la letrica es E de emu. Si es S sería sysnan, pero bueno, es S, E de emu. Vale, pues perfecto. Ya tenemos nuestra emunan y deberíamos tener todos nuestros juegos sin ningún tipo de problema, tal cual como los teníamos en la otra micro SD. Vale, pues nada chicos, hasta aquí el tutorial de cómo migrar emunan en partición. Y nada, eso sería todo. Y dame un like si te ha gustado y si te ha servido. Deja tu comentario si queréis. Buscadme por Discord. Y suscribíos para más vídeos de este tipo. Siempre estoy activo por Discord, así que vayan unidos a nuestro canal, es completamente gratis, ¿vale? Pues nada chicos, un saludo y hasta la próxima. Bye bye.